Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, la semana pasada estuvimos hablando de una familia de reino, y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. Lucas nos relata un breve versículo en el capítulo 1 acerca de la vida de Jesús, y en la cual podemos observar 4 principios esenciales de la formación de una familia de reino, los cuales son: crecer en sabiduría, que es el ejercicio de la educación familiar para avanzar en el conocimiento humano, en experiencias de familia, crecer en un oficio u profesión según los talentos que Dios nos ha dado y no necesariamente según la tradición familiar. Crecer en estatura, que involucra un crecimiento sano en lo físico, incorporando una dieta sana en alimentos, así como también prácticas deportivas, dando un ejemplo de una vida sana e involucrando a la comunidad en ese ejemplo. Crecer en la gracia de Dios, que es el ejercer del amor y la fe en Cristo, en practicar los dones espirituales y ministeriales que Dios ha dado en cada uno y en poner en práctica las instrucciones del Espíritu Santo. Y finalmente, crecer en la gracia con la comunidad, que es el reflejo de los 3 aspectos anteriores, más la disciplina y la obediencia. Los hijos deben mostrar los valores adquiridos en la familia por medio de una crianza responsable, los cuales indudablemente serán tomados a bien por la comunidad que nos rodea y por consiguiente seguirán nuestro ejemplo. Segundo, los padres debemos proveer el ambiente propicio para que nuestros hijos ejerciten todos sus dones que traen consigo y otorgados por Dios. Ellos deben aprender a caerse, a fallar, reflexionar de sus errores y corregir. Y todo esto en el seno familiar. Tercero, es nuestra responsabilidad gobernar lo que Dios nos ha dado, partiendo por nuestras vidas, luego el matrimonio y finalmente la familia. Gobernar no significa subyugar, ni tampoco castigar, ni solo ordenar. Es instruir, es proporcionar las herramientas necesarias para vivir una vida en Cristo. Y por último, cuarto, la Eclesía tiene por misión apoyar en todo lo necesario para que la misión de los padres siga el curso que Dios ha fijado. La Eclesía tiene la responsabilidad, como la familia de Dios, de sumarse a la crianza, aportando los cuidados, instrucciones y correcciones a los miembros de la familia. Por lo tanto, no puede entrar en recriminaciones ni tampoco rumores, ya que nada de eso edifica, y estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. La semana pasada tuvimos la antesala de la obra más gloriosa realizada por Dios en la tierra, partiendo por una crianza ejemplar y que fruto de ella crece un hombre que no solo es un profesional en su oficio, sino que también es el maestro por excelencia en lo espiritual para nuestros días, y me refiero a Cristo Jesús. Esta semana quisiera llevarlos a observar la obra de la cruz y su significado en nuestras vidas, pues somos el resultado hoy de esa obra. Y si estás escuchando este programa es porque Dios te tiene elegido para la obra que Él comenzó con la ofrenda más sublime de amor que como ser humano Él hizo en aquella cruz. Muchos hoy, en la mirada religiosa, creen que Jesucristo era solo Dios y no sufrió tanto como dicen. Muchos no aprecian que Él debía experimentar el sufrimiento para darnos victoria. Es por esto que vamos a leer lo que nos dice Isaías acerca de Jesucristo, profetizando en el capítulo 53, y nos dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz de tierra seca. No hay nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras enfermedades las que Él cargó,
fueron nuestras dolencias las que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Isaías 53, del versículo 1 al versículo 5 en la versión NTV. El profeta Isaías escribe la revelación de la obra de Jesucristo en la cruz de manera magistral en el año 690 a.C. aproximadamente. Y en esa revelación deja entrever aspectos proféticos maravillosos del propósito de Jesucristo. La tradición religiosa ha vendido un Cristo atractivo de ojos azules, cabello rubio y bello, para atraer a Dios de una manera propagandista, cuando Isaías dice todo lo contrario. No hay belleza exterior en Él para que le deseemos por lo que Él es. Jesús no vino a hacer marketing de una religión. Y si bien fue criado bajo la religión judía, Él vino precisamente a sacar a su pueblo de esa religión, y que lamentablemente muchos en Israel hoy aún persisten en ella. Entonces, al no tener belleza física en Él, toda la belleza de Dios estaba en su interior, pues en Él habitaba toda la plenitud de Dios, y todo el poder de Dios estaba contenido en su cuerpo humano, según lo que nos dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Por esto que para que entendamos bien, Dios estaba en Él, absolutamente. Pero eso no impidió que se cumpliera lo que dice el versículo 3 de este capítulo en Isaías. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Él llevó el dolor más profundo en sí. Dios, por medio de estos padecimientos, sintió la profundidad del dolor humano, experimentado en el cuerpo de Jesús. Nuestro Dios sintió el dolor en profundidad tal como tú lo has sentido quizás muchas veces en tu vida. Por eso que Él, al sentirlo por medio de Jesús, hoy tú puedes ser libre de tus dolores creyendo en Jesucristo, pues parte de la obra de la cruz es llevar nuestras dolencias. En el primer evangelio escrito en el año 50 después de Cristo por Mateo, él registra las palabras de Jesucristo que dicen: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 en la versión NBI. Él, que experimentó la carga del dolor, el agobio, el cansancio, dice: venga a mí, ven a mí. Te cambio tu carga por la mía. Mi carga es más liviana y sentirás descanso. Cristo llevó nuestro dolor, llevó el peso de nuestra agobiada vida. Por eso que si hoy estás agobiado, te falta depositar tu agobio en Cristo, tu dolor, para que tengas descanso para tu vida. El versículo 4 de Isaías 53, el profeta nos dice que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor cargó, llevó en sí a la cruz nuestras enfermedades. Entonces, ¿por qué no tenemos sanidad en nuestras vidas? ¿Por qué te falta creer que esto es posible? Por eso que partimos la segunda temporada de Caminando por el Reino diciendo que es necesario un cambio de nuestra mentalidad en pensar. Muchos me dirán: hermano Rodo, nadie sana de cáncer cambiando de mentalidad. Es posible que con el solo cambio eso no suceda. Pero si cambiamos la mentalidad respecto a las enfermedades como cargas, las podemos poner en Cristo y Él las llevará. Observemos una cosa. Y meditaba en estas palabras y yo dije, y mientras leía la Escritura, ninguno de los discípulos se enfermó mientras estuvo en Jesucristo o estuvo con el Maestro. Ninguno padeció ningún tipo de enfermedad, ni tampoco sufrieron dolores en su cuerpo. Sí sintieron miedo, sí sintieron la persecución, sí sintieron angustias, pero estaban con el Maestro.
Pero quiero resaltar algo, ninguno de ellos, mientras estuvo con Jesucristo, tuvo una enfermedad. Miremos lo que nos dice Mateo respecto al cumplimiento de las palabras proféticas de Isaías. Y dice en el capítulo 8, al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con una sola palabra él expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17 en la versión NBI. El cambio de mentalidad es el primer paso cuando comienzas a entender la obra de la cruz en tu vida. Miremos lo que nos dice la versión Reina Valera del mismo versículo del capítulo 53 de Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermosa expresión tiene la versión Reina Valera del mismo capítulo. Por la llaga de Cristo, por su herida fuimos nosotros curados. Si hoy eres curado o sanado de una mentalidad pesimista y contraria a Dios, entonces vas a comprender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y cabe la posibilidad de que no seas sano inmediatamente de una enfermedad. Recuerda que aún en medio de la enfermedad, Dios tiene un plan. Por eso que el Hijo del Señor, aquel que tiene a Jesucristo en su interior, debe pedir ver el plan de Dios ante cualquier dificultad. Y no porque la dificultad venga de parte de Dios. No, hermanos. Eso siempre va a venir de quien quiere destruir nuestras vidas. Pero en medio de eso, Dios siempre de lo malo lo va a transformar en bien. ¿Cuántas veces has sufrido una enfermedad y caíste en cama? Y fue bueno que descansaras porque necesitabas descanso. Y de porfiado no habías querido descansar. Entonces la enfermedad tuvo que venir en medio de esa, porque Dios lo permitió así, y aún así Dios estuvo contigo. La obra de la cruz fue llevarse tus enfermedades, sufrir tus dolores, llevarlos ahí, tus agobios. Hoy eso puede ser efectivo en tu vida partiendo por un cambio de mentalidad y comenzar a creer que eso es posible. Nuestra incredulidad es la que nos frena el actuar de Dios en nuestras vidas. Miremos el caso de un muchacho que estaba poseído por un espíritu malo. Leamos Marcos capítulo 9, la conversación entre Jesús y el Padre. Miren lo que dice, verso 21. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Marcos capítulo 9, versículo 21 al 24 en la versión NTV. ¿Qué dice el padre después de entender que Jesucristo sí podía sanar a su hijo? Él dice, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Muchos de nuestros males y dificultades no se van por el simple hecho de que no creamos. Y al decir el padre de ese muchacho, ayúdame a superar mi falta de fe, él le está pidiendo dos cosas: cambiar su mentalidad y poner la fe en acción. Tú puedes generar un cambio de mentalidad en tu vida. Hoy, en el lugar en que estás, comienza a creer que esto es posible y Jesucristo hará la obra en ti, ahora mismo si lo deseas. No necesitas de intermediarios para llegar a Cristo. El cielo está abierto y lo hizo Él para ti, porque eso también es parte de la obra de la cruz. ¿Lo vas entendiendo? Oremos al Señor. Gracias, Señor, te doy por ese bendito sacrificio, por venir a esta tierra, Señor, a abrirnos paso a una sanidad para nuestras vidas, a una sanidad para nuestras mentes, a liberarnos, Señor, de los agobios y de todo lo que nos atormenta. Padre, te ruego en esta hora que tú abras los ojos de aquellos que en esta hora están escuchando, que abras sus sentidos, que abras sus oídos para escuchar tu palabra, que tú viniste hace casi 2000 años para darnos libertad,
para darnos salud, para sacar nuestras enfermedades, llevar nuestros agobios, llevar nuestro dolor para una vida libre y sana en Cristo Jesús. Padre, te pido en esta hora que tú sanes al que está enfermo, que tú libertes al que está oprimido, que tú saques el dolor de aquel que está sufriendo en esta hora. En el nombre de Jesucristo, hermano o hermana, sé libre de tu mal, sé libre de tu enfermedad. En el nombre del Señor. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de la maravillosa obra de la cruz y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @caminando por el reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y ahora escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien puedes escucharnos en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 2000 y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes.